Bien, pues ya están sonando las campanas navideñas y en el mueble moderno te hemos preparado lo siguiente. Amigos, pues efectivamente se trata de esta idea. Es un trineo y vemos que tiene sus renos. Es un trineo completo convertido en una cava de regalos que bien puede ser un excelente obsequio para Navidad. Yo te voy a enseñar en este video a cómo hacer este trineo y a cómo hacer estos renos. Haremos dos videos donde te enseñaré primero cómo hacer este trineo y veremos también cómo hacer estos renos que tenemos aquí. ¿Quieres aprender cómo hacer unos trineos, un gran obsequio de Navidad como este? Quédate hasta el final de este video que ya vamos a comenzar. Vamos al taller. Amigos, pues antes de irnos al taller a cortar materiales, vamos a darle una última vista previa con más luz. Ya lo he sacado aquí al jardín. Podemos ver otros detalles que se nos escaparon. Ya podemos ver el diseño tan bonito que hemos logrado y sobre todo los colores que le hemos dado tanto al trineo como a los renos. Al final del video les mostraré más detalles. Vámonos ahora sí al taller para empezar nuestro proyecto. Y por supuesto lo primero que tendremos que hacer es el dibujo de nuestro trineo, amigos. Vamos a empezar a hacer los trazos. Los dibujos, los trazos para este trineo puedes hacerlos por cuenta propia o puedes darte algunas ideas en internet. Yo voy a dibujar estas líneas con mis propios recursos. Ya me he imaginado cómo es que quiero este trineo. Puedes ocupar herramientas que tengas en la mano. Como pueden ver, yo he ocupado aquí un tubo y un recipiente para hacer algunas curvas, algunos círculos. Y voy a ir dándole forma según las curvas que ya me he imaginado. Si tú quieres hacer un trineo igual al que vamos a hacer en este video, por favor déjanos un comentario para que te las podamos facilitar y te las estaremos enviando vía correo electrónico. Vamos a terminar nuestros trazos del trineo y vamos a prepararnos para hacer el corte en nuestra máquina. Vamos a ver de qué forma lo hacemos. Listo, pues ahí ya tenemos el trazo del costado del trineo. Por supuesto vamos a ocupar dos piezas como esta, que por aquí ya las vemos trazadas, e incluso ya podemos ver algunos trazos de lo que serán los renos para este trineo. En este primer video vamos a ver cómo hacer el trineo, que ya te enseñaré en el segundo cómo hacer los renos. Vámonos a nuestra sierra cinta, que ya vamos a empezar los cortes de todas las piezas de nuestro trineo. Amigos, pues les voy a robar unos segundos de este video para enseñarles. Aquí pueden ver ya más de cerca el logotipo al frente de nuestra playera, pero veamos también la espalda. Bien, esta es la parte de atrás de nuestra playera. Ahí podemos ver parte del branding ya de nuestro canal, por supuesto el link de nuestro canal y este triángulo de play que es parte también del branding y la imagen de nuestro canal. Pues aparte también tenemos estas bonitas tazas que nos hicieron ya personalizadas. Vean que ya viene ahí el logo de nuestro canal, el branding, vean qué bonita quedó, pero aparte tiene un QR para ir directamente a nuestro canal. Bien amigos, pues quien nos ha ayudado a mejorar la imagen de nuestro canal con estas playeras, las tazas y otros productos interesantes que vamos a ver más adelante es un amigo youtuber que por aquí te voy a dejar el canal para que lo puedas ver. Él hace todo lo referente a la personalización de las marcas y por supuesto todo lo que tiene que ver con el tema de la sublimación. Así es que te invito a que visites su canal. Dicho esto, vámonos a continuar con nuestro video.
nuestro trineo. Vamos a hacerlo con la caladora a continuación. Bien, para que nos quede mejor vamos a redondear, vamos a pasar una broquita para redondear, eliminar la esquina y podamos proceder al armado. Bien, pues vamos a armar nuestro trineo. Tengo ya nuestros los dos costados que hemos cortado. Ok, vamos a preparar el armado. Para eso tengo aquí algunas piezas que también les dejaré en la descripción del video. Esto tiene 39 por 30. Ok, esta otra pieza que será nuestro respaldo, 30 por 40. Tengo una pieza de 19,5 por 30, 30 por 20 y 30 por 19,5. Ok, y tengo una pieza más que yo creo que lo vamos a ocupar para el asiento, de 30 por 21,5. Voy a presentar más o menos para ver cómo va. Este es el respaldo. Queda más o menos ahí. Esto tiene unos cortes en ángulo. Tengo un corte de 15 y un corte de 10. El que tiene el corte de 15 lo voy a dejar para el lado de mi respaldo. De este modo. Y tengo este que es mi frente. Voy a armar para empezar este y ya veremos cómo lo presentamos sobre el costado de nuestro trineo. Comenzamos. Pues, ¿qué les parece, amigos? ¿Te está gustando nuestro video? Pues es el momento de que te suscribas. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, no regales un like, compartes este video para que más gente lo pueda ver, así nos ayudas a crear más y mejor contenido para ustedes. Recuerda que cada semana subimos videos interesantísimos.
Pues por ahí tenemos nuestro trineo ya armado. Vamos al rezanado de la tornillería para después lijar y hacer un barnizado. Bien, por aquí ya tenemos nuestro trineo avanzado. Ya hemos hecho un lijado después de haberlo armado y rezanado. Vamos a prepararlo para una pintada. Y lo que vamos a hacer es encintar toda esta parte de abajo, lo vamos a dejar al natural y ahorita vamos a ver de qué color pintamos. Bien, pues es encintado la parte baja de nuestro trineo. Aquí lo pueden ver. Esta parte que la vamos a dejar al natural, para eso la hemos encintado. ¿Y qué les parece si empezamos a pintar nuestro trineo? Le vamos a poner pues un rojo. Amigos, pues ya estamos viendo el resultado de este proyecto. Ahí es como ha quedado nuestro trabajo después de unas horas que le hemos invertido. Ha quedado muy bonito. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido a ti, si te gustaría hacerlo, qué te gustaría añadir, qué te gustaría quitar, a quién se lo regalarías, lo harías para ti. También se vale consentirse. Siempre leemos todos sus comentarios. Sabemos que ustedes aportan mucho también a este canal, por lo cual les estamos muy agradecidos. Háganos sus recomendaciones para futuros videos y por supuesto no se olviden de compartir este contenido. Ahí está la idea, ustedes pueden pintarlo como ustedes quieran, incluso estos renos se pueden personalizar muchísimo más, se pueden hacer mucho más detalles, pintar ojos, pezuñas, y bueno, infinidad de cosas que creo que ustedes pueden muy bien aportar a este proyecto. Amigos, pues ¿qué les ha parecido este trineo? Me ha parecido a mí que ha quedado genial. Hemos logrado un bonito diseño para este. Por supuesto, no te olvides que si tú quieres las plantillas para que te quede un diseño igual al que hemos hecho, no olvides comentarlo en este video y te las estaremos haciendo llegar vía correo electrónico. Pero ¿cómo podemos conseguir un trineo sin sus renos? Así que en el siguiente video te voy a enseñar a hacer los renos de este trineo. Por supuesto, te voy a dejar dos recomendaciones de video, entre ellas cómo hacer los renos. En un par de días podrás verla ya por ahí. Vamos a terminar de editarlo.